En la mesa de Despierta les agradezco muchísimo que nos acompañen Fernanda Caso y Antonio Tolini. ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Cómo están? Se cumple ya prácticamente en unos días un año de que ganó las elecciones el presidente López Obrador. ¿Cómo llega este aniversario? Que por cierto el presidente lo va a festejar en grande, va a dar discurso, va a haber fiesta en el Zócalo. Desde tu punto de vista, Fernanda, ¿cómo llega el presidente? Bueno, primero me parece curioso hacer estos análisis porque los hacemos diario, ¿no? Y es algo que tal vez celebro de este gobierno, que sí ha tenido una dinámica de comunicación permanente en la que cada decisión se anuncia y se discute en los medios y se discute en las universidades, y esto me ha parecido enriquecedor. Entonces llegamos a un año en el que hemos discutido cada uno de los días previos, en el que creo que hay, digamos, un ámbito en el que ha cumplido plenamente, y es para aquella gente que votó por él, para que redujera los salarios de los altos funcionarios, para que acabara con las pensiones de expresidentes, para que se deshiciera del avión presidencial. En esto creo que ya le cumplió a un sector de la población. No sé cuánto tiempo le aguante, no me parece que los 6 años, pero digamos que en eso sería en lo que yo tal vez le pondría una palomita. Por otro lado, creo que en los 3 temas principales por los que la gente votó, al menos lo que manifestaba en las encuestas por lo que votó, que era el combate a la corrupción real, el combate real, el combate a la inseguridad y la economía, que son los temas por los que la gente siempre vota en este país, digo, agregándole el tema de la corrupción, ha habido un desfase entre el diagnóstico o las apuestas y los resultados que estamos viendo, ¿no? Había una clara lógica en este gobierno de que si metían a todos los jóvenes a trabajar, entonces iba a disminuir la violencia, ¿no? Que si el presidente era honesto, entonces todo el mundo en este país iba a ser honesto, que si le hacían transferencias directas a la gente, entonces iba a reactivar la economía, que si acabamos con la corrupción, entonces iba a haber inversiones. No estamos viendo ninguna de estas cosas suceder. Es el momento en el que el gobierno tiene que poner un alto y decidir si va a cambiar estas estrategias, porque claramente las que estamos tomando no están funcionando. Y bueno, finalmente creo que no se puede hablar de la coyuntura si no hablamos de migración. A mí sí me llama mucho la atención ver a un gobierno como el del presidente López Obrador, un gobierno de izquierda, militarizando la frontera, ¿no? Violando derechos humanos en los centros migratorios. Lo entiendo un poco en el sentido de la negociación que se tuvo que hacer con Estados Unidos. No veo que en la negociación estuvieran incluidas estas violaciones. Sin embargo, puedo entender que haya hecho una apuesta por la economía. Lo que no entiendo es que si tienes como gobierno esa prioridad, ¿no?, poner la economía por delante, pues estemos viendo los malos resultados en empleo, en inversión, en pronósticos de crecimiento que estamos teniendo. Sí creo que hay fallas que es justo el momento en el que los tiene que replantear. No vería yo unas condiciones para hacer un festejo, ¿no?, como lo que está planteando. Antonio Tolini. Es cierto que durante cada mes que pasa la administración del presidente López Obrador hacemos esto, la evaluación del primer mes, del segundo mes, del tercer mes. Ahora llegamos a la evaluación del primer año desde su victoria y también tendremos la mesa del año desde su inicio de gobierno. Entonces, creo que hay algo que sí tenemos que hacer distinto en este momento. Y me permito incorporar un enmarcado que le importo a Nate Silver, el famoso encuestador en Estados Unidos, que publica un libro que se llama The Signal and the Noise, la señal y el ruido. ¿Qué dice básicamente este libro? El argumento central es que se dice que se puede anticipar y predecir eventos futuros siempre y cuando se escuche correctamente la señal y se aísle el ruido y los datos de diversas naturalezas. Entonces, yo creo que lo importante en este momento es decir, ¿qué es la señal del gobierno de López Obrador y qué es el ruido? Señal. Pues tenemos una inversión de 40,000 millones de pesos para jóvenes construyendo el futuro, tenemos 100,000 millones de pesos en pensiones de adultos mayores. Fuimos y somos y heredados de las administraciones de los neoliberales, el país que menos recauda de la OCDE, somos el país que tiene la ciudad más violenta del planeta, somos el lugar 138 en el índice mundial de percepción de Transparencia Internacional, después de caer 65 lugares de los últimos 20 años. Tenemos hoy 700,000 inscritos en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Esas, digamos, son las señales. El gobierno de López Obrador hoy ha puesto en el centro el combate a la corrupción, la austeridad republicana. Ha logrado también, otra gran señal, el aumento al salario mínimo con un alza del 16% de lo que no se había visto en los últimos también 20 años. Esas son las señales de un gobierno que está trabajando para poner al servicio de la gente el Estado, que durante muchos años fue absolutamente ausente. ¿Cuáles son los ruidos? ¿Cuáles son the noise? ¿Qué hay detrás? Bueno, pues obviamente política exterior. Tenemos ahí siempre un embate, una discusión sobre si este gobierno es un avestruz que metió la cabeza al piso y entonces no hay ninguna política exterior, no se está haciendo nada, el presidente no viaja, el presidente no va a Davos, el presidente no va a G8, pero
pues tienes un trabajo, por ejemplo, el Pacto de Marrakech, que se firma en los primeros días de diciembre del año pasado, que es el Pacto para la Migración Ordenada, Regular y Segura. Tienes también el Plan de Desarrollo Integral en Centroamérica, que está apoyado por Chile, Uruguay, Alemania, España, la CEPAL. Ese también es un proyecto de desarrollo. Sembrando Vida, por ejemplo, es otro proyecto que está justo en la línea entre lograr el cometido del desarrollo regional del sureste junto con los migrantes centroamericanos. Existe una serie de elementos. Pero hoy, la oposición, la prensa fifí, la reacción, todos los apelativos que el presidente me parece que correctamente utiliza, señalan como un gobierno inepto. Bueno, ¿no le ha hecho falta? Inepto el gobierno anterior que no pudo ni pavimentar cabeceras municipales de Oaxaca. Déjeme poner este elemento sobre la mesa. ¿No le hace falta a este gobierno la capacidad de reconsideración en aquello que no le ha funcionado, ya que se dan cuenta desde el poder que hay algo que no es lo que imaginaron? ¿No hace falta ese poder de reconsideración de algunas decisiones? Creo que los caminos de la vida no son lo que nadie esperaba, mucho menos un grupo político como el de Andrés Manuel López Obrador, que durante la oposición imaginaba un país distinto. Pero creo que la rectificación siempre ha sido para la baja. El ejemplo es el tema de la Guardia Nacional, como parte de una estrategia integral. Se anunciaba en la campaña que era importante, que era inmediato, que iba a ser fundamental sacar a los militares de las calles para poder pacificar al país. La rectificación se da a la baja. Cuando ven el nivel de descomposición social que existe y el problema institucional para poder coordinar Policía Federal, Ejército, Marina, Fuerzas Armadas, entonces deciden la construcción de un nuevo órgano de las Fuerzas Armadas que busca la pacificación con una estrategia que creo, si bien estaba en el plan, cambió precisamente por la rectificación a la hora de llegar al poder. Sí, yo veo, coincido, digamos, con Atolín en que este gobierno no rectifica en nada, ¿no? Si acaso insiste, ¿no? Insiste, redobla, pero en las mismas estrategias que ya está viendo que no tienen resultados. Y sí es cierto que instrumentalmente se pueden medir muchas cosas positivas. Oye, que se detonó un proyecto en el sureste de Sembrando Vida. Bueno, ¿en qué momento eso se va a transformar y que realmente haya mejores condiciones de vida? 1 millón de hectáreas de árboles. Insisto, es frutales absolutamente instrumental, ¿no? A ver, podemos sembrar los millones de árboles que queramos. Mientras eso no se traduzca en mejores condiciones de vida para los pobladores de la región, pues el proyecto no está funcionando, ¿no? Podemos meter a los jóvenes que queramos a trabajar. Mientras eso no implique que hay menor inseguridad o que hay menor desempleo, pues el proyecto no está funcionando. A 6 meses podríamos descartar un proyecto tan ambicioso como para decir, a la herencia que sí presento y que están los datos, sirve decir que a 6 meses, porque ni siquiera todos los programas tienen 6 meses, Sembrando Vida, es más, la Guardia Nacional todavía empieza el 30 de junio. Es posible poder decir, es momento de rectificar cuando la ambición del gobierno es cambiar una generación perdida, revertir la tendencia de homicidios. Yo no debato la intención. Yo creo que este gobierno tiene las mejores intenciones. No creo que para nada el presidente de la República quiere que este país le vaya mal, como ninguno de nosotros aquí queremos que le vaya mal. Sin embargo, creo que si bien no se le pueden pedir ya resultados concretos, sí se le puede empezar a pedir que cambien las tendencias, que se tomen decisiones en la ruta para cambiar tendencias. Hoy las decisiones que está tomando no están cambiando las tendencias, únicamente las están profundizando. Siguen aumentando los niveles de violencia, sigue bajando las perspectivas de crecimiento, siguen reportándose esta falta de combate a la corrupción, esta impunidad en la corrupción. Ninguno de esos elementos puede ser considerado, regresándole al mercado, como una señal fundamental. Es decir, es ruido. Ninguno. Ni la violencia, ni los homicidios, ni la falta de crecimiento económico, ni la falta de inversión, ni el desempleo, ninguno. ¿Cuál te parecería una señal correcta? En términos de la desaceleración económica que se presenta como el tema de discusión ahorita, y es además parte de la coyuntura de lo que se discutió hace unas semanas, sobre el tema de las cifras de los empleos del IMSS. Bueno, además de que forma parte de la desaceleración propia de la economía que siempre sucede cuando se cambia la administración, también, como los números no mienten, pero se puede mentir con los números, fue muy fácil decir, voy a comparar derivadas de este mes a este mes, de este año y de este mes a este mes, pero no ver ni la ruta ni la tendencia del contexto en el que se daba. Por ejemplo, somos el arranque del sexenio que mejor después de Fox, Calderón y Peña, el segundo lugar en la mayor cantidad de creación de empleos. Incluso, además, sin incorporar a los jóvenes construyendo un futuro que sí tienen seguridad social. A ver, pero el INEGI acaba de salir a desmentir eso. Salió ya a decir que estamos en un nivel de desempleo de 3.5 que no se veía desde 2017, desde el primer trimestre de 2017. Quizá en la tasa de desempleo
Lo que estoy hablando concretamente, no, lo que estoy hablando concretamente es en la creación de empleos. Bueno, pero somos más en una personas. cifra, espérate, no pero podemos es comparar números en absolutos. la cifra que se presenta, como sucede siempre con las calificadoras internacionales, la reducción de la tasa de crecimiento del Banco Mundial, del Banco de México, es decir, elementos que existen ahí. No, es que esas son las señales. Son ruido. Justo alrededor es el ruido. No. Justo decir todas estas cosas alrededor, decir que estamos viendo malos números. Señal es no haber crecido más que un 2% promedio per cápita en los últimos 30 años. Señal es tener a las 5 de las 10 ciudades más violentas del planeta. Nadie está diciendo aquí. Que estuviéramos bien antes. No. Estamos haciendo la evaluación de los primeros 6 meses de un gobierno, el primer año de un gobierno nuevo. Esa es la trampa, Fer. Cuando se dice, claro, yo reconozco que en los anteriores gobiernos hubo problemas, sí. No, bueno, es que por ahí eso ganó llegamos a López un lugar Obrador. común en el que desactivamos el debate, porque si no nos damos cuenta de la profundidad del problema que había antes, la señal es esta. Pero es que nadie ya habría tiempo en este momento para revertir? Es decir, considerando, hay acuerdo en lo que se entregó, ¿no? O sea, lo que recibió el presidente López Obrador, que empezó a ejercer el poder de manera formal hasta el 1 de diciembre, pero de manera real desde la noche del 1 de julio. Hay acuerdo en que le entregaron un desastre. Muy bien. En este año ya deberían estarse viendo datos concretos de que se revierte la situación difícil, o todavía es demasiado temprano. Señal y ruido, Carlos, otra vez. Señal y ruido. Pero es demasiado temprano para ver cosas. Claro, porque ¿cuál es la señal? Esto es un cambio de régimen. ¿Qué significa el cambio de régimen? Y no solamente cambio de administración. ¿Pero en qué lo ves? ¿En qué ves tú el cambio de régimen? El cambio de régimen, en términos muy técnicos, es la modificación de las relaciones de poder que se da entre ciudadanos e instituciones, e incluso también entre instituciones. ¿Pero en qué en concreto lo ves? Bueno, a ver, hay una de entrada, así, inmediatamente, la separación de seguridad y Secretaría de Gobernación. Eso es un cambio de régimen. ¿Eso modifica la forma en la que los ciudadanos se relacionan con el gobierno? La manera que entonces tiene seguridad en la política de pacificación, que no es lo mismo que garantizar con toletes, balas y pero tanques, esto estaba asegurado. Es completamente distinto. También en el gobierno antepasado, en ese caso. Los proyectos de los programas sociales que mal llamados por los neoliberales y por una politología mexicana muy decadente de programas clientelares, que no lo son, es el Estado haciendo seguro y haciendo valer una serie de derechos que durante mucho tiempo se dejaron, y entonces presentarlos concretamente, pensión a adultos mayores, jóvenes con destino futuro, las becas. Eso, la manera de relacionar los centros integradores, detrás de esto que son programas sociales, hay una estructura que visualiza Andrés Manuel a través de cómo quiere entender su política social. Los centros integradores, que es donde toda la política social del gobierno va a estar integrada, se va a determinar con lazos y decisiones comunitarias. Si eso no es cambio de régimen... Yo no veo este cambio de régimen tan radical, tal vez porque había la expectativa de verlo de manera muy clara. Yo no esperaba un gobierno de izquierda en el que no hubiera medicamentos en los hospitales, en los que no se le apostara más a la educación pública, en la que no se invirtiera en servicios y por el contrario se le metiera dinero directo a las transferencias. Siendo una política bien neoliberal, no estamos viendo que tenga un resultado. ¿Universidades Benito Juárez? ¿Consideras que ya tendrían que estarse viendo? Insisto, es demasiado pedirle que en 6 meses desaparezca la violencia, ¿no? Que en 6 meses de pronto tengamos un crecimiento que no habíamos tenido en los 6 sexenios anteriores. Que sí esperaría yo ver cambios en las tendencias, ¿no? Decisiones que se estén tomando en la ruta para cambiarlas. Hoy no vemos que pase un mes sin que aumenten los homicidios, sin que aumenten los delitos del fuero común, sin que aumenten el desempleo, y no veo que se estén tomando decisiones en la ruta para cambiar esto. ¿Por qué si el gobierno tenía claro este diagnóstico de a lo que venía y el cambio que había que hacer, pensaban que la economía mexicana iba a crecer este año al 4% y no estamos creciendo a ese nivel? ¿Qué fue lo que en el camino no cuadró para que se cumpliera con esa expectativa, teniendo este análisis? Pues mira, yo creo que la economía, que es una disciplina de mucha hechicería, pues tiene que incorporar una serie de elementos distintos, y sobre la marcha habrán de haber incorporado no solamente los elementos de la economía doméstica, sino también elementos internacionales. Pero incluso a mí no me afecta o creo que no debiera afectar, si el pronóstico de crecimiento se dice que es 4%, que incluso recuerdo que en realidad era de promedio o terminar 2024 creciendo a eso, pero digamos que estaba la gran ambición, como lo están otras cosas que también tengo muy seguro, que es en 6 meses vamos a revertir la tasa de homicidios, si el presidente es honesto no vamos a tener ningún tipo de casos. Eso es señales, pero que se confunden por ruido. ¿Cuál es la señal? Declaraciones políticas
del jefe del titular del Poder Ejecutivo, que está indicando a su gabinete, que hoy está sentado ahí en la mañanera esperando recibir la instrucción que se dé en términos de coyuntura para ejecutar un programa que siempre tiene que estar en permanente revisión. Fernanda, Y que no cerramos. está, y que claramente no está. Lo que está en revisión son los ajustes de crecimiento, que estamos viendo que el Banjico nos pronostica ya entre el 0.8 y el 1.8, es decir, es probable que ya no lleguemos ni al 1% de crecimiento este año, cuando nos estábamos planteando un 4%, cuando López Obrador lo había anunciado como parte de sus promesas de campaña. Yo sí veo que no estamos yendo en la ruta que el propio presidente se planteó que fuéramos. Y esto lo veo pues con las decisiones que está tomando en el día a día y la forma de minimizar los problemas, ¿no? Vemos que cuando un problema no encuadra dentro de la lógica que él que le hace sentido para su narrativa, lo minimiza el sargazo, minimiza el problema de desabasto, minimiza la economía, minimiza lo... Ruido otra vez. Ruido otra vez. Es que no entiendo tu definición de minimiza el ruido y programa de señales. sargazo. ¿Cuál es la cuando señal? Las señales Compromiso medioambiental por parte del gobierno los datos de que López estamos viendo Obrador. por parte del INEGI, por parte de del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, que él mismo toma como referente y empieza a decir que no es grave, ¿no? Que no es gravísimo el problema de sargazo cuando tienes a toda la No es comunidad gravísimo el turística problema del diciéndole sargazo. que están desocupados los hoteles Si lo en entiendes pleno como verano. señal y ruido. Ruido es la declaración de la mañanera que se Sí, pero permite pero meter no en un tuit. no estoy entendiendo tu Ruido. catálogo. Tomo la declaración descontextualizada del presidente, la subo a un tuit, la viralizo y hago sobre eso toda la agenda de discusión de la reacción de la semana. Si ves detrás la señal, la Marina está desembocando en este momento en las playas de Quintana Roo 9 buques para poder sacar al sargazo en una política de Anunciando, Estado. anunciando. Bueno, Todavía no es hay la esos 9 indicación del presidente. Si no le Bueno, creemos pues ya- la indicación al presidente, yo no sé a quién le vamos a creer. Pues que si Pero nos vamos eso a es la planes en este señal. país, tenemos planes para todo, ¿no? Para No. el turismo igualitario, para el desarrollo de energía sin afectar al medio ambiente, digamos, hemos presentado planes de todo. Lo que estamos viendo en la realidad es lo contrario. Pues ahí están los puntos de vista. Les agradezco muchísimo que hayan Yo venido nada a la más mesa. quiero decir que para este gobierno, al final falta que a ustedes y a nosotros nos juzgue la historia. Muy bien, muchas gracias. Antonio Antolini, muchas gracias. Fernanda Caso. Vamos a